Vamos a comenzar, si os parece, la segunda sesión del procedimiento de recaudación. En un primer momento vamos a desarrollar lo que nos quedó pendiente en la primera sesión, que esencialmente pues, partíamos de la parte correspondiente a las subastas. En este sentido, pues lo que vamos a hacer en esta sesión es analizar el procedimiento de subastas, ¿vale? El procedimiento de subastas que nos va a... Lo desarrollamos porque esencialmente viene regulado todo el procedimiento de subastas en el reglamento de recaudación, y como normalmente nos ceñimos al estudio de la Ley General Tributaria, pues interesa que por lo menos una vez nos cuenten cómo funciona, ¿no?, el procedimiento de subastas. Bien. En concreto, el depósito de bienes, ¿vale?, que era lo que correspondía, me comenta Felipe que es lo que vimos en la anterior sesión, pero después del depósito de bienes ya entraríamos en lo que es la subasta. Tenéis el Power, cómo se explica lo que viene en la Ley General Tributaria, ¿vale? El PowerPoint que os entregué lo tenéis en la Ley General Tributaria, y si os fijáis, el PowerPoint 47 vuestro se iniciaría con el procedimiento de enajenación. Esencialmente el PowerPoint 48, 49, 50 y 51 es la Ley General Tributaria, y faltaría añadir las tercerías, que la veremos al final. Entonces, vamos a desarrollar lo que viene ahí, la Ley General Tributaria, pero un poquito más de lo que es simplemente reproducir la ley y el reglamento. Entonces, tal y como comentaba, el artículo 171 y el reglamento, los artículos 97 a 107, y además de varias órdenes ministeriales, regulan cómo va a ser el procedimiento de subastas. En primer lugar, hay que distinguir la necesidad de que sean bienes enajenables. Ya discutimos el otro día que había bienes que no podían enajenarse, porque así lo establecían determinadas normas o determinados límites. Bien, sobre los bienes enajenables, pueden ser de dos tipos. Podemos tener o bienes que se hayan aportado como una garantía en un aplazamiento o fraccionamiento, o en una suspensión de un recurso o reclamación. Por lo tanto, lo que estaremos haciendo en estos casos es ejecutar la garantía, o bienes embargados dentro del procedimiento de apremio, en el caso de que el contribuyente no haya satisfecho la deuda en periodo voluntario. En ambos casos se va a proceder a la enajenación de los bienes embargados, si bien ya sabemos, como vimos en la anterior sesión, que es necesario, en el caso de que haya garantías, ejecutar en primer lugar las garantías. Y solo cuando estas sean desproporcionadas o se llegue a un acuerdo con el administrado, podremos saltar ese orden. Bien, simplemente indicar que la garantía, en el caso de aplazamientos y fraccionamientos, también es posible que nos hallemos ante una garantía que no sea del propio deudor, es decir, un aplazamiento en el que la garantía se la aportó un tercero. Pues tenemos una deuda y un familiar nos aportó como garantía un inmueble. Llegados a este momento, tendríamos que plantearnos cuándo y cómo tenemos que ejecutarlo. Entonces, en cuanto al cuándo, el cuándo es una vez que se incumpla el aplazamiento o fraccionamiento, o una vez que la deuda esté en fase de embargo. Por lo tanto, no hay una fecha concreta para enajenar. Lo que dice la norma es que una vez que se esté en fase de embargo o se incumpla un aplazamiento o fraccionamiento y por tanto la deuda vuelva a estar en fase de embargo, se podrá ejecutar, pero no hay un plazo exacto. La administración es la que decidirá el momento en el que se proceda a la ejecución, siempre dentro del plazo de prescripción, claro está, siempre dentro del plazo de prescripción. Pero bueno, el planteamiento que os hacía yo aquí va relativo a la garantía de terceros. En el caso de que haya una garantía de terceros, lo que tenemos que hacer es hacer un requerimiento para la puesta a disposición o pago a ese tercero. Es decir, si un contribuyente puso una garantía para un aplazamiento o fraccionamiento cuya titularidad no era suya, sino era de un tercero que consintió en constituir esa garantía sobre ese bien, lo que establece aquí la norma es que debemos que indicarle al tercero poseedor que nos ponga a disposición ese bien y o en su caso pague antes de enajenar. Como es una disposición a favor de tercero, diríamos, oiga, que usted constituyó esta garantía, que el garante, o sea, contribuyente del que usted era garante, no ha abonado la deuda. Y le daríamos un plazo de 62.5 para que procediera a ingresarlo. Transcurrido ese plazo de 62.5 del tercero garante, que no es el titular del bien o derecho, procederíamos ya a iniciar el procedimiento de subasta, propiamente dicho. Por tanto, hay como una especie de pago intermedio. Antes de ejecutarle a un señor, tenemos que darle la oportunidad de que pague las deudas. Y en este caso, como es un tercero que desconocía que se ha incumplido el aplazamiento o fraccionamiento, pues debemos comunicárselo y darle un plazo de 62.5. Además, lo que haremos será comunicar al registrador la orden de ejecución. Se mandará un mandamiento al registrador de la propiedad y se le indicará que vamos a proceder a ejecutar este bien o derecho, que la nota así en el libro de registro de que alguien está ejecutando este bien o derecho. Y esto lo debemos vincular a lo que vimos el otro día de concurrencia de procedimientos. Si os acordáis, vimos la concurrencia de procedimientos
determina quién podía ejecutar. Había que distinguir en procedimientos universales y procedimientos singulares. En este caso, lo que establece la legislación es que al comunicar al registrador, el registrador ya conoce que hay alguien que está ejecutando y entonces a cualquier tercero, con la fe pública registral, sabría que ese bien se está ejecutando y que hay una ejecución y por tanto que las actuaciones de enajenación se han iniciado. No es necesario notificar el acuerdo de enajenación si se le ha requerido al pago. Lo que dice aquí es el plazo que le hemos dicho para notificar el acuerdo de enajenación, si se le ha requerido al pago al tercero que ha constituido una garantía a favor de un deudor, no es necesario decirle que se va a ejecutar ese bien. ¿Por qué? Porque ya se le ha hecho requerimiento de pago, se le ha dicho que si no se le va a ejecutar esta garantía, ¿vale? Eso es en cuanto simplemente materia formal de cómo se desarrollaría este procedimiento en el caso de que estuviéramos ante una situación en la que la garantía no fuera de la misma persona que constituyó la misma. Bien, ¿cómo se va a enajenar? Pues las formas de enajenar son la subasta pública, el concurso, la adjudicación directa y otros procedimientos que se prevén en la normativa específica. Bien, en estos casos vamos a analizar esencialmente pues, los tres primeros. Otros procedimientos pues, no vamos a entrar porque tampoco merece la pena. El procedimiento es un procedimiento específico regulado en el Reglamento General de Recaudación, por tanto, todo lo que es la materia de ejecución se va a encontrar en el Reglamento General de Recaudación y, por lo tanto, cada vez que tengamos una duda sobre cómo ejecutar un bien o un derecho, pues evidentemente tendremos que acudir aquí al reglamento para poder encontrar respuesta. La participación será telemática, cada vez más se tiende a que sea telemática, no tiene que estar el contribuyente allí, sino que se va a hacer una actuación telemática para poder acceder, y aquellos vosotros que estáis en el máster y la asignatura de informática tributaria, pues ahí hay una parte en la que se dice expresamente cómo se debe actuar, ¿no? Y cómo se hace una licitación, y una de las prácticas precisamente es esta, la que tenéis que hacer, identificar las subastas y cómo se tienen que las que hay en ese momento y cómo se podría licitar. Y por último, existe la posibilidad de una colaboración social, que sería para determinados bienes, pues se podrían buscar agentes enajenadores. Imaginaos que tenemos una obra de arte y nos interesa que alguna casa de subastas pues pueda dar difusión a esa obra de arte para poder enajenarla. Pues existiría la posibilidad de hacer una colaboración social con una de estas entidades. En cuanto a los procedimientos del Reglamento General de Recaudación, pues estaremos para, por ejemplo, la enajenación de valores negociables. ¿Cómo se realiza esto? Bien. La enajenación de valores negociables no se hace una subasta. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se manda un mandamiento de ejecución a la entidad depositaria, el BBVA, el Santander o el banco que sea, y este procede a ejecutarlo mediante una orden al mercado. Por tanto, en el caso de enajenación de valores negociables, lo que se hace para ejecutar es simplemente comunicar a la entidad depositaria que proceda a venderlos en la bolsa y, por tanto, el mercado de valores. Y, por tanto, lo que se hace es una orden de venta, como si fuera realizada por el propio deudor, se ejecutará y el importe de las cantidades que se obtengan pues se ingresarán a favor de la agencia tributaria. Otra cosa es cuando se trata de acciones no cotizadas o participaciones, como pueden ser las sociedades limitadas. En ese caso sí que se procede a la subasta física de las acciones o participaciones de las entidades que no coticen. Por lo tanto, sí que se hace una subasta de carácter físico y que implicará una serie de requisitos formales que tenéis recogidos en el reglamento, que esencialmente es la comunicación del embargo a los socios, pues en caso que quieran ejercer el derecho de tanteo o demás, que permite la legislación mercantil. Y por último, existe la posibilidad de adjudicación de bienes a la hacienda pública. Si el bien que se está enajenando o ejecutando resulta que es de interés para la administración, pues puede adjudicárselo y ahora veremos en qué condiciones. Bien, esto es en cuanto a la mecánica de lo que viene en el reglamento y lo que vamos a estudiar a partir de este momento. Lo que vamos a estudiar en este momento inicialmente será lo siguiente. Bueno, pues vamos a trabajar sobre la idea de la posibilidad de que la administración, una vez que el contribuyente no ha atendido la correspondiente citación de la administración para que abone la deuda cuando se le ha comunicado el inicio de la subasta, pues los pasos que se van a seguir y cómo se ha de formar las mesas de subastas y los órganos de subastas que son los que van a enajenar este bien. Esencialmente, lo primero que vamos a tener es lo siguiente. En primer lugar, para intentar pues un poco ver cómo se trabaja desde dentro y luego qué es lo que se va a ver desde fuera, lo primero que vamos a analizar, pues esencialmente será la siguiente partida. Bien. Para enajenación de los bienes y derechos, ¿vale? Se va a constituir una mesa, ¿vale? Esa mesa, que dice aquí, esta formación de esta mesa, esencialmente lo que va a tener
es miembros de la agencia tributaria designados, ¿vale?, para proceder a ejecutarlo. Bien, ¿cómo se ejecuta esto? Pues lo primero que habrá hecho la administración es haber hecho una valoración de ese bien inmueble, o bien mueble, o lo que se vaya a ejecutar, un coche, unas acciones, un inmueble. Por lo tanto, acudirá a las sociedades tasadoras o la propia administración en los términos del artículo 57 de la Ley General Tributaria para proceder a valorar esos bienes y derechos, que será el tipo de licitación. Además, se investigan las cargas. Si tiene cargas anotadas en los registros, se pide a las entidades financieras o al acreedor que nos diga las cargas vigentes en el momento de enajenación. Esto, la diferencia entre la valoración y las cargas que estén subsistentes, es lo que fijará el tipo. Ese será el tipo por el que saldrá a subasta el bien o derecho. Una vez que se ha hecho esto, se le requieren títulos, por ejemplo, pues se le pide al contribuyente que nos aporte, si es un vehículo, las llaves, y que nos aporte también pues los papeles para poder luego hacer la anotación. Si es un bien inmueble, se le pide al registrador de la propiedad un certificado de dominio y cargas para tener los títulos de que siguen poseyéndose, siguen siendo titular de ese bien, de ese deudor, por tanto tener el título para poder enajenarlo. Y una vez que se ha determinado eso, se van a formar lo que son los lotes, porque a veces se subasta un solo bien inmueble, pero a veces se unen en lo que se denominan lotes, en el que están integrados por más de un bien o derecho. En ese caso lo que tendríamos es más de un bien o derecho, y ese bien o derecho puede formar lotes. En cuanto a la valoración, la investigación de cargas y todo esto, pues simplemente en el PowerPoint lo tenéis un poquito detallado. En cuanto a la valoración, se utilizará, que será el tipo que se utilizará para fijar el tipo una vez descontadas las cargas. Son los órganos de recaudación, en aquellos supuestos en los que tengan la posibilidad de poder hacerlo por el gabinete técnico, los que van a valorarlo, que no se acudirá a un ente externo, que será una sociedad de tasación de las inscritas en el Banco de España, de la misma forma que hemos visto en el 135 de la Ley General Tributaria. Un perito por parte del administrado, ¿por qué? Porque aquí, una vez que se ha hecho esta tasación, sería, aparte de la comprobación de valores, que es la común, la que soléis ver en los supuestos y en los ejercicios, si hacemos esto, también existe la posibilidad de que haya una discrepancia y por tanto que haya que aplicar la tasación pericial contradictoria en aquellos supuestos en los que se está procediendo a la enajenación, que no haya acuerdo entre la valoración que hace la administración y la valoración que hace el administrado de su bien o derecho. Pues se aplicarían las reglas de comprobación de valores del artículo 57 y del 135 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? La misma regla, 120.000 y al 10%, el 20% del peritaje a favor de uno y otro. La única diferencia para el procedimiento de subasta respecto del procedimiento de comprobación de valores es que la diferencia entre la valoración de la administración y el perito del deudor, si es inferior al 20%, se acepta la del obligado. Acordaos que en el caso de comprobación de valores era 120.000 y al 10% de la diferencia entre las tasaciones. En caso de ser subasta, lo que establece el Reglamento General de Recaudación es que si la diferencia entre la valoración de la administración y la valoración del perito deudor es inferior al 20%, se admite la del administrado, para intentar agilizar los procedimientos de subasta, dado que, como luego se va a subastar, si el precio es superior, pues ya lo determinará el mercado cuando acudan los licitadores a poder hacerlo. ¿Vale? De este acuerdo en el que las partes dicen, estamos de acuerdo, se deja constancia escrita. Y si no, pues irá un tercer perito. Por tanto, ojo, porque hay una pequeña diferencia en cuanto a la valoración. Bien, eso es en lo referido a la valoración. En cuanto a lo que se refiere a la investigación de las cargas, lo que se hace es lo siguiente. En primer lugar, se utiliza un certificado emitido por el registrador de la propiedad en el que se dice si subsisten las cargas anteriores, todos los deudores anteriores siguen debiéndose de dinero o solamente es una anotación que ya no tiene un crédito cero, por lo tanto no tiene derechos a favor del administrado, a favor de un tercero, a favor de que conserve ese bien del administrado, o si hay que modificarlas porque existen anotaciones que están caducadas o demás. Solamente es necesario conocer las cargas posteriores, o sea, anteriores. ¿Por qué? Porque las posteriores automáticamente, una vez que se ejecute este bien, quedarán canceladas, ¿vale? Por la purga hipotecaria. Entonces, en este caso lo que haremos es, si yo tengo un bien que está con un embargo previo delante del de la agencia tributaria, lo que haremos es pedirle a esa entidad que tiene ese derecho que nos cuantifique el derecho y nos indique si está subsistente. Las posteriores, nada. Las posteriores, en principio, solamente se les comunica que se van a enajenar para que, en su caso, procedan a solicitar el embargo de sobrante. Requerimiento de los titulares de los créditos inscritos y se especifica en ese requerimiento cómo nos tienen que mandar esa información. Y lo que se intenta es quitar cargas simuladas. Por ejemplo, imaginaos que un señor, lo que ocurre es que se veía la posibilidad de que la administración le hiciera un embargo y lo que hizo fue hacer una hipoteca de máximos a favor de su esposa. De tal manera que ese bien que valía 100.000 euros y dice, bueno, mi esposa
tiene derecho a que se garantice, si le pido dinero, 100.000 euros, con lo cual dejo un valor a cero. Bueno, pues esas cargas simuladas, en las que lo que se ha puesto simplemente con el objetivo de intentar que la administración no cobre, se podrían plantear la posibilidad de anularlas, ¿vale? Posibilidad de anularlas. En cuanto a la fijación del tipo, hemos indicado, si os fijáis, que el tipo será el valor del bien o derecho menos las cargas y gravámenes anteriores. Si no tiene cargas o gravámenes, el tipo de subasta será la valoración que haya hecho la administración. Este será el tipo. En el caso de que haya cargas o gravámenes, pueden darse dos posibilidades. Que las cargas o gravámenes sean inferiores al valor de mercado, al valor que se ha tasado ese bien, o que las cargas o gravámenes sean mayores que la valoración que se ha realizado de ese bien. Si la valoración si el importe de la valoración menos las cargas existentes es positivo, es decir, aún ahí vale más, el tipo será la diferencia entre la valoración menos débitos y costas, ¿vale? Menos débitos y costas. Si por el contrario lo que se produce es que hay un bien que vale 50.000, pero tiene cargas por 1.000.000 de euros, lo que ocurriría es que saldría un tipo negativo, un tipo de subasta negativo. En ese caso, lo que se dice es que se sacará, ¿vale? Se sacará por la valoración, por el valor de los débitos más costas. En el caso en el que existan cargas superiores, lo que hará será que se sacará por el valor de los débitos más costas. Es decir, la administración lo que hace es que dice, bueno, vale menos 950, pero yo lo saco por lo que me debe a mí. Ese bien o derecho. No sé si esto ha quedado claro. Debemos distinguir cuando es, por ejemplo, imaginamos que tenemos una finca que vale 1.000.000 de euros y tiene 3 millones de euros de cargas. En ese caso, el tipo de subasta sería negativo. No puede ser. La administración lo que haría es, por la deuda que tiene pendiente, lo sacaría a subasta. Aun cuando será negativo, por si acaso alguien quisiera pujar porque considera que tiene un valor intrínseco diferente al de la valoración. ¿Esto más o menos lo hemos entendido? Sí, más o menos. ¿Lo hemos entendido? Vale, esto es importante porque sí que genera confusión. Es decir, no puede salir un bien nunca por debajo de... saldría por el valor de los bienes y derechos. Sí, el valor que tuviera para la agencia tributaria, ¿vale? Lo sacaríamos por el valor que tuviera esa deuda para la agencia tributaria. Imagínate que debe 100.000, por lo tanto lo sacaríamos 100.000 más costas. ¿Por qué? Porque intentaríamos correr la deuda. Lo sacamos por lo que nos debe. En conclusión, Felipe, lo sacamos por lo que nos deben. Aunque lo supere, entonces diremos, bueno, pues a mí me debe 100.000, lo saco por 100.000. ¿Vale? Lo saco por lo que me deben. Con eso se pretende pues, cobrar la deuda y ya está, nada más. Lo que pasa es que evidentemente será difícil que eso se venda. Pero bueno, ahí estaría. En cuanto al requerimiento de título, lo que hacemos es, en el caso de bienes embargados, se deben aportar entre 3 y 15 días desde el siguiente a la notificación del requerimiento, y antes de que el plazo, ese es el momento en el que una vez que tenemos los títulos se puede ya empezar lo que es la enajenación del bien o derecho. Si no se aportan, ¿qué ocurre? Que si el contribuyente no los aporta, pues lo podemos conseguir en el caso de bienes inscritos mediante aportación de los registros para que nos certifique este bien o derecho que sigue siendo titularidad suya, ¿vale? Pediríamos el certificado de registro, un certificado de dominio y cargas del registro de la propiedad, y el certificado de dominio y cargas nos certificaría en ese momento que, bueno, pues que ese bien o derecho sigue siendo del deudor, por eso podría ejecutar bienes de terceros. En cuanto a la formación de lotes, que es lo que os comentaba antes, a mí me puede interesar, imaginaros que vamos a enajenar y tenemos 200 camisetas de mercadillo, que sabemos que pueden tener una cierta posibilidad de venderse, y tenemos 500 camisetas de ganchillo que no le gustan a nadie y que si las sacamos solas probablemente va a quedar desierto. ¿Qué puede hacer la administración? Pues la administración lo que puede decir es que eso es un lote y que el que quiera comprar las camisetas, ¿vale? De Adidas, de las que sean, tiene que llevarse también las camisetas de ganchillo, ¿vale? De tal manera que el que compre tiene que comprar todo, para intentar que vender paquetes que sean más enajenables. Entonces, lotes integrados por bienes de nueva naturaleza, muebles o inmuebles, lotes integrados por bienes que sean de distinta naturaleza, puede ser un bien mueble con un bien inmueble. Imaginaros que hemos embargado 550 palés de ladrillos y un inmueble. Bueno, pues si vendemos 50 palés de ladrillos, a lo mejor nadie existe, pero si el inmueble es muy atractivo, diremos, bueno, pues el que compre el inmueble se tiene que llevar los 50 palés, ¿no? de ladrillo. Entonces se le vende en un lote y lo tiene que comprar todo. Entonces los lotes integrados que estén grabados con una misma hipoteca o carga de naturaleza real, eso ocurre cuando un misma hipoteca resulta que tiene a varios inmuebles, pues ahí hay que venderlo.
¿vale? Venderlo. Pero se podría vender una parte y mantener la otra. Es decir, no es necesario ejecutar todas las garantías, se podrían ejecutar solo alguna de ellas. Y por último, la última novedad que se introdujo en materia de subastas es los integrados por derechos sobre el mismo bien cuya titularidad corresponde a varios deudores. Es decir, sobre el mismo bien existen varios derechos y hay varios deudores que están en varios procedimientos y que podemos enajenarlos de una sola vez. Esto permitiría hacer una subasta, como dijéramos, de dos contribuyentes que nos deben dinero. Imaginar los dos cónyuges. Los dos nos deben dinero por deudas diferentes, se podrían ejecutar el bien en la misma subasta. ¿Vale? En la misma subasta. En cuanto al acuerdo de enajenación, se le debe comunicar al obligado tributario los datos identificativos, deudor y bienes a subastar, día y hora en que se va a lograr, a notificar se va a realizar la subasta, tipo de subasta por el que se va a salir ese bien, la participación telemática, que no es necesario que esté presente, sino que puede participar de cualquier parte, y autorización, pago al otorgamiento de la escritura pública, depósito adicional. En este caso lo que se dice es que para poder participar todos los licitadores tienen que constituir lo que se denomina un depósito. Un depósito que será fijado en el tipo de subasta y que se indicará en el 1, 2, 5%, depende del valor del bien, de tal manera que hasta que no se constituya el depósito no puedes convertirte en licitador. Ese depósito se utilizará en el caso de que se adjudique el bien como pago a cuenta y en el caso de que se adjudique el bien pero finalmente no se remate, como luego veremos, me quedo con el bien pero finalmente no pago las cantidades en los plazos que me otorga el reglamento, que ahora veremos. Pues se lo queda a la administración, ¿vale? Entonces, por lo tanto, ese depósito que se hace lo constituyen los licitadores y es como una garantía para la administración de evitar medidas desproporcionadas que lo que pretenden es sacar al resto. Ejemplo, imaginemos que vamos a sacar 100 camisetas y estaban valoradas en 1.000 euros. Y resulta que, o un vehículo que estaba valorado en 1.000 euros. Llegado a la subasta, tienen que poner el 10%, es decir, 100 euros cada uno de los licitadores para poder subastar. Llegan a la subasta y lo que ocurre es que entre la gente que está allí lo que quieren, a mí no me interesa porque no voy a pujar por él, pero no quiero que te lo lleves tú, ¿vale? Que podría darse. Es decir, lo que quiero es que no se lo lleve nadie porque quiero que se vaya a adjudicación directa o cualquier otra cosa de esas. En ese caso empezarían a subir y lo pondrían menos a 5.000 euros. Llegado el momento, el que ha pagado 5.000 euros, si ese bien no lo vale, lo que haría es haber licitado hasta 5.000 euros, echado al que estaría dispuesto a pagar 3.000 o 4.000, de tal manera que luego, como no lo remata, al no rematarlo, se queda desierta la subasta. Al quedarse desierta la subasta porque no se ha rematado, lo que habría es una pérdida para la administración, porque habría la posibilidad de haberlo vendido y no se ha vendido porque uno ha puesto un precio desorbitado. Bueno, pues la penalización que se le pone a ese señor es el depósito que puso. Si puso sobre 1.000, 100, esos 100 los va a perder. Los va a perder. De esta forma se trata de evitar que un señor lo que haga es evitar que otros compren, sin necesidad de comprar, sino lo que hace es que evite que otros compren. Y así, bueno, para evitar pues, prácticas que pueden ser no del todo limpias. En cuanto al pago, no es necesario que se pague en el momento que te lo adjudican, sino que te van a dar un plazo para poder abonar esas cantidades. Es posible posponer el pago si se trata de bienes inmuebles, si el porte del bien o derecho es alto, se va a adjudicar por 1 millón de euros, 2 millones de euros, cantidades elevadas. Si se prevé en el acuerdo de subasta, que se dice que se dará 1 mes, 3 meses para abonarlo, solicitud en el momento de optar por la escritura en el que se dice que se abonará en tal fecha, y en su caso se le puede pedir un depósito adicional si la administración considera que no estuviera garantizado. Por lo tanto, no hay que pagarlo cuando sales de la subasta, sino que te van a dar unos plazos para poder pagar esas cantidades. En cuanto al día, lugar y hora, es posible que se realice fuera del ámbito territorial del órgano. Es decir, que se esté subastando un bien de Madrid, se pueda estar subastando en Valencia. Cuando así se prevea y previa autorización, ¿vale?, de los delegados especiales, para que sí se realice. ¿Por qué? Porque puede tener interés en otra comunidad y entonces no se circunscribe al territorio de la comunidad. Pero bueno, es un procedimiento especial y necesitaría autorización. Posibilidad de que se celebren subastas en el ámbito nacional. Imaginemos que la agencia tributaria ha embargado muchos vehículos en alguna campaña de las que realiza y tiene 1.000 vehículos para subastar. Bueno, pues lo ideal no es subastar en Valencia, en Madrid, en Andalucía, en Asturias, sino lo que se hará es ofrecer una nacional en el que se dirá todos los vehículos que están a disposición en toda España para que aquellos que estén interesados en acudir de forma masiva pues puedan acceder a una única subasta y no tengan que personarse en 25 subastas que se puedan realizar esa ejecución. Pues en esos casos se puede realizar una subasta en varias sedes de forma simultánea, ¿vale? Posibilidad de acumular enajenaciones de existente de varios organismos, esto se está potenciando, pues que se vaya a ejecutar el juzgado y nosotros estemos detrás y se ejecuten todas las acciones.
por parte de otros organismos del Estado. Por ejemplo, la Seguridad Social está ejecutando y nosotros también vamos a ejecutar ese día, entonces se hace una conjunta para que puedan licitar y trabajar en esa línea. La notificación del acuerdo es muy importante. ¿Por qué? Porque la notificación del acuerdo es lo que determina el conocimiento del obligado tributario de que se va a ejecutar ese bien o derecho. Se debe practicar en los términos previstos con carácter general en la Ley General Tributaria, es decir, la Ley General Tributaria dice cómo se debe practicar, esencialmente se debe comunicar, diciendo el día, hora, el lugar de subasta, la posibilidad de pagar hasta el momento. ¿Y a quién más hay que notificarle esto? Bueno, este acuerdo de enajenación de subastas hay que notificárselo a todos aquellos que aparezcan titulares de derechos inscritos con posterioridad a la notación de embargo. ¿Por qué? Porque estos que están con posterioridad, una vez que ejecute el bien, si no es sobrante, perderán su derecho, es decir, perderán su garantía. Y entonces existe la posibilidad de que si existiera sobrante, puedan solicitar el embargo de esa cantidad, el embargo de sobrante. Entonces imaginemos que la agencia tributaria está el primero de un bien que vale 100.000 euros y que en la subasta se obtuvieran 130.000. Y que debajo de la agencia tributaria estuviera la Seguridad Social, algún ente de algún ayuntamiento o algún banco con créditos anotados de embargo, pero posteriores a los de la agencia tributaria. La agencia tributaria, como la deuda era de 100.000 y ha obtenido 120.000, los otros 20.000 euros, en principio, habría que devolvérselos al obligado tributario, porque la agencia tributaria ha satisfecho todo su crédito. Pero se le comunicará a todos los acreedores posteriores para que, si quieren, nos presenten un mandamiento de ejecución, un mandamiento de embargo, para retener las cantidades y que se ingresen a favor suyo. Ellos lo que hacen es que habrán perdido todo el rango, es decir, habrán perdido la garantía. Ese bien que era constituido como una garantía, un embargo sobre un inmueble, ya no tendrá valor. No tendrá valor en la medida que ha sido ejecutado y ya pertenece a un tercero. Y como todas las cargas posteriores automáticamente quedan canceladas, pues lo que se produciría en ese momento es que ellos han perdido la garantía. Pero si hay sobrante, existe la posibilidad de que se anote el sobrante. Ocurre igual de forma inversa. Si la Seguridad Social ejecuta un bien de derecho por una deuda de 100.000 y obtiene 120.000, nos lo comunicaría a nosotros si estuviéramos debajo y nosotros haríamos la anotación de embargo y nos quedaríamos con ese sobrante. También se debe notificar a los copropietarios o terceros poseedores, que pueden ser los que estén en arrendamiento, que tengan un derecho de tanteo, de retracto o lo que sea, y al arrendador y administrador de la finca. Y para el cónyuge solamente es obligatorio comunicarle si se trata de un bien ganancial y, en todo caso, aunque no sea ganancial, si se trata de la vivienda habitual. Por lo tanto, esto es muy importante que lo tengáis claro, porque estos son los límites de lo que se puede enajenar. Más o menos, esta parte me interesa esto, la notificación del acuerdo de enajenación, que quede claro a quién hay que notificar y cómo tenemos que notificar, ¿vale? Es muy importante conocer este apartado del acuerdo de enajenación y cómo ejecutarlo. Perfecto. Bien. En cuanto a la comunicación, ¿cómo se hace, cómo se conoce esto? Bueno, pues esto se conoce de una forma sencilla. Esto, si en función del valor del bien o derecho, pues habrá que dar más publicidad o menos publicidad. Evidentemente, si van a subastar una moto, pues tampoco nos vamos a gastar en publicidad más de lo que vale la moto, ¿no? El boletín oficial, cuando el valor del bien sea inferior a 150.000 o superior a 1.000.000 de euros, cualquier otro medio, es decir, nuevamente el boletín oficial ahí va a estar publicado, ¿vale? En la web electrónica ahora va a estar publicado. El anuncio de subasta. En todas las administraciones del ámbito territorial donde esté el bien de derecho también se van a publicar. Y en el caso de bienes inmuebles, también en el boletín de la comunidad correspondiente. Pero también es posible, imaginaros que lo que voy a subastar son 300 apartamentos en mitad de la manga de Mar Menor. Bueno, pues a lo mejor me interesa que eso, aparte del boletín, que como podemos todos entender, tampoco es que sea muy leído, ¿vale? Más allá de lo que cada uno le pueda interesar, pues a lo mejor sí que se pueden poner anuncios, y a veces se ponen anuncios en la prensa, tanto especializada como de carácter nacional, ¿vale? En cualquier otro medio adecuado a tal efecto. A veces se ponen anuncios pues, de que va a estar tan bien en tal zona para que la gente lo pueda conocer, ¿no? La idea es darlo, por supuesto, la sede electrónica de la agencia, ¿vale? Simplemente lo que decíamos, la resolución 5/2002 de la Dirección General de la Agencia es la que establece cómo se deben realizar la comunicación para hacer actuaciones telemáticas. Se debe formalizar un depósito que puede ser inferior entre un 20 y un 10% del valor del bien o derecho que se va a enajenar. La forma de realizar el depósito es un cheque por vía telemática mediante un NRC, mediante retención de un saldo en una entidad financiera. Pueden ser depositados, además de los locales en recintos. Es obligatorio indicar que el tipo no incluye los impuestos indirectos, es decir, el precio por el que se adjudica deberemos añadir los impuestos. El término pujas automáticas es como si fuera un socio cerrado, es decir, la puja automática es la persona que está en Internet, como si dijéramos la administración, puede estar pujando, igual que los que estuvieran allí, y estaría subiendo la oferta cada vez que
lo hace. El plazo para adjudicar el bien normalmente serán 15 días desde que se adjudica el bien. Es el plazo que tiene para abonar esa cantidad, pero ya hemos visto que existe la posibilidad de que en determinados supuestos se puedan modificar. Posibilidad del pago, escritura de un depósito adicional, esperar a que el día que se esté firmado para firma de escrituras para hacer el pago, es decir, o ir 15 días antes y luego firmar las escrituras, o prepararlo todo para que el día que se vayan a firmar las escrituras, ese mismo día se abona a la agencia tributaria. Si bien en ese caso se le puede pedir un depósito adicional para garantizar la operación. Y por último, el cajón desastre, cualquier otra circunstancia o cláusula, de pues, los aspectos más destacados, cualquier cosa que la administración deba conocer. Oiga, pues este señor tiene un inquilino que no está declarado, pero que sabemos que vive allí, ¿no? Cualquier otra cláusula que pueda venir ahí, pues se puede poner en ese momento. Una vez que se ha formado la mesa, que estará integrada por los funcionarios, se lee en lectura pública, se convoca a los licitadores interesados para que procedan a presentar sus ofertas, se identifican ya los depósitos que se han presentado por internet y los que se han presentado durante los días anteriores, se procede a la apertura de sobres y a la apertura de internet y se indica que ya ha habido oferta o no por el tipo. Si no ha habido oferta por el tipo, pues se iniciará y se indicarán los tramos. ¿Qué son los tramos? Pues no vale decir 100.000, 100.000 1 euro, 100.000 2 euros, 100.000 3 euros. En cada bien o derecho se establece cuál es el tramo mínimo, de tal manera que, por ejemplo, si fuera 100.000, a lo mejor el tramo mínimo es de 1.000 en 1.000. Tienes que ofrecer 101.000, 102.000, 103.000. Y no vale decir 100.000, 1 céntimo. 100.000, 2 céntimos, ¿no? Porque si no podríamos tirar toda la vida. Entonces lo que establece es que se indica cuáles son los tramos y, por tanto, cuál es la oferta siguiente que sería admitida por la mesa. Se admiten las posturas, se adjudica a uno de ellos y se pasa al siguiente lote. Si hubiera adjudicación, pues ya sabemos 15 días para liquidar o a la firma de la escritura o lo que se prevea en el propio contrato. Y en lo cual, una vez que ya hemos hecho esto, se pasa al siguiente lote. ¿Qué ocurre si no se cubre la deuda o si quedan lotes? Es decir, si no se cubre el importe de la deuda y existen lotes porque este no ha sido adjudicado o por lo que sea. La mesa puede decidir, y eso es potestativo de la mesa, que se adjudique en segunda licitación. Eso significaría que dentro de la propia subasta se abriría una segunda ronda en la que el precio sería el 75% del inicial. Se partiría de un precio que sería el 75% del inicial, por tanto una rebaja del 25%. Se volverían a abrir las ofertas y si hay ofertas, puede hacer. Y finalmente, si tampoco hay nadie que acceda a ese precio del 75% del original, lo que se produce es lo que se llama adjudicación directa, que será la presentación de sobres cerrados durante un tiempo que se fija de 6 meses, 3 meses, 6 meses, depende del tipo de bien, durante el cual uno no hay precio mínimo, él podría presentar cualquier tipo de oferta y la administración será la que decida, en función de las ofertas que se reciban, si se adjudica o no se adjudica el bien, ¿vale? Ahí sí que no existe precio mínimo y por tanto ahí sí que no se podría saber si se adjudica a favor de un bien o a favor de otro. Eso es lo relativo a la parte de adjudicación. En cuanto a la formación de la mesa, pues simplemente indicaros, estará formada por un presidente, un secretario, uno o más vocales, así lo establece el 102 del reglamento de cómo se ejecuta, ¿vale? La lectura pública, la convocación de licitadores se realiza en la que se le dice determinadas prohibiciones o restricciones, participación telemática, la posibilidad de que exista un colaborador social para llevar toda esta acción y la posibilidad de que se presente un sobre cerrado antes de una hora, es decir, que ya haya oferta, antes de una hora de que se comience a celebrar la subasta. Todo esto viene en el reglamento, ¿eh? Todo esto lo tenéis en el reglamento desarrollado. En la apertura de sobres y pujas automáticas, lo que hemos dicho es que se trata las ofertas cerradas y las automáticas a Internet. Es decir, las pujas son idénticas. Da igual estar presente que no. Se tratan exactamente igual. La regla de prioridad llegará en cuanto al momento en el que se ha presentado, ¿vale? En cuanto a ese momento se ha presentado y se establecen las reglas exactas de presentación y ofertas. En cuanto a la admisión de posturas, adjudicación, pues la adjudicación puede quedar suspendida en aquellos casos de que exista alguien que pueda tener una adjudicación preferente. ¿Eso qué significa? Pues que alguien tenga un derecho de tanteo o retracto. Me lo adjudico yo, oiga, pero está pendiente de que el que tiene derecho de tanteo iguale la oferta. Si iguala la oferta, aunque usted se lo ha adjudicado, él tendrá preferencia. Entonces existe la posibilidad de que se guarden derechos a terceros que estaban reconocidos, sobre todo, por ejemplo, en sociedades limitadas o derechos de tanteo en contrato de arrendamiento y demás, ¿vale? Por lo tanto, puede ser que te lo adjudiquen, pero luego no te lo pueda llevar porque el tercero se lo haya llevado. Los bienes no adjudicados en subasta, los bienes perecederos, los de participación telemática, el depósito, las cláusulas cierre para determinadas subastas, pueden determinar que se vayan a la adjudicación directa. La adjudicación directa no es más que, bueno, no se ha vendido y a mí me interesa esto venderlo, voy a buscar si alguien ofrece algo. Y si lo que ofrece me parece razonable, pues se lo adjudicará. En caso contrario, pues quedará desierto. En esos casos, pues se ocurre a la adjudicación directa, tal y como hemos comentado.
¿Cuándo se va al concurso? El segundo de los sistemas, hemos visto todo lo que sería subasta. ¿Cuándo se va al concurso? Bueno, pues al concurso se va cuando puedan producirse perturbaciones nocivas en el mercado, razones de interés público, y se adjudicará no solamente a la mejor oferta, sino a la más ventajosa. Eso incluye capacidad técnica. Imaginemos que lo que vamos a subastar pues es una central eléctrica. Si ponemos una central eléctrica, no tiene sentido que se le venda a un señor que la quiere comprar para no se sabe qué. No, pero ahí la que tenga la mayor oferta técnica, la mayor oferta de viabilidad, la mayor oferta técnica, se la adjudicará. Si estamos con armas, pues será necesario que tengas la licencia de armas, ¿no? Y habrá que ver a quién se la adjudica y cuál es la más ventajosa desde el punto de vista de carácter tributario. En ese caso, pues lo que se produce es muy parecido. Bien. Visto esto, finalizada la subasta, se levanta un acta de la subasta, se devuelven los depósitos a todos aquellos que habían licitado pero que no han obtenido el bien, porque su oferta no ha sido la mejor. Se le insta a los que han sido adjudicatarios para que liquiden la cantidad, y eso se le da el plazo para que lo puedan liquidar, 15 días para que lo puedan liquidar con carácter general. Se paga el precio, se hace un informe del servicio jurídico una vez que se ha pagado el precio en el que se dice que todo es correcto, que la subasta se ha desarrollado conforme a la legalidad. Se le entrega una certificación, salvo que él decida como opción que quiere una escritura pública, pero en ese caso el coste será su nombre. Y una vez que se ha hecho eso, con ese certificado él va al registro de la propiedad y el registro de la propiedad le anota su nombre y cancela todas las cargas. Y ya puede practicar la liquidación entregando el sobrante. Por tanto, esta sería la celebración, el ritmo que tendría, las actuaciones que se tendrían de realizar una vez que se ha producido la enajenación. ¿Vale? Esto no tiene más, el resto por las explicaciones son las mismas que os he planteado en toda esta parte. Perfecto. ¿Qué ocurre con las costas? Bueno, las costas del bien o derecho, que son todos los gastos que han incurrido en la administración, sí, el precio de remate ha pagado íntegramente. Lo que pasa es que el 10% del depósito se queda retenido, el IPE, y luego el remate, en los plazos de 15 días tienes que pagarlo totalmente. Una vez que lo pagas totalmente, te hacen un certificado o haces una escritura, lo que tú quieras, y con eso te vas al registro de la propiedad y es como si lo hubieras comprado. ¿Vale? Ese título que te da la administración es como si lo hubieras comprado. ¿Que no rematas? Pues te pierdes el depósito. Si finalmente te vas adjudicado en el plazo de 15 días no has pagado, pues ese depósito que diste lo pierdes. Y la administración pues tendrá que volver a sacarlo a subasta y demás. Las costas, que serán todos los gastos, la certificación del registro de la propiedad, la petición de tasación, todos los gastos que haya habido, pues esos son costas del procedimiento que corren a cargo del contribuyente y que será lo primero que se abone una vez que se enajene el bien o derecho. Y, bueno, toda la información que se tenga que pagar quedarán justificadas y esas cantidades también corren a cargo del contribuyente. Por lo tanto, deberá abonarlas el contribuyente. Bien, esto es lo relativo. No sé si esto más o menos ha quedado claro. ¿Lo tenemos más o menos claro esto? Sí, perfecto. Muy bien, pues simplemente ya para avanzar un poquito más nos quedaría por ver un poquito de la idea de la responsabilidad del artículo 43 de la Ley General Tributaria, 42 y 43 de la Ley General Tributaria. Bien. La responsabilidad de la Ley General Tributaria esencialmente la tenemos en la modificación que se produce por la Ley 7/2012 en materia de modificación tributaria para la derivación de responsabilidad. Simplemente indicar que el artículo 40 de la Ley General Tributaria establece una modificación para la sucesión entre empresas. El artículo 40, la redacción original, decía que las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades con personalidad jurídica y asuntos liquidadas se transmitían a los socios hasta el límite de la cuota de liquidación. Es decir, que cuando una sociedad se disolvía, los socios respondían, cuando la sociedad era limitada, hasta el límite de la cuota de liquidación. Bien, ¿qué ocurría con eso? Pues que había un fraude. ¿Cuál era el fraude que se producía? Pues esencialmente lo que había es que había un activo, había unas deudas tributarias, un patrimonio neto, un capital social neto y un resto del pasivo. Había una cuota de liquidación y lo que hacía es que cada comunero respondía hasta la cuota de liquidación. Hasta la cuota de liquidación. ¿Qué ocurre? Que si los comuneros un minuto antes de proceder a la disolución repartían un dividendo, como eso no era cuota de liquidación, no respondían de nada. Entonces imaginemos una sociedad que tenía una deuda con la agencia tributaria de 100.000 euros. ¿Vale? Como consecuencia de esa operación, el comunero pues repartió y se repartieron 100.000 euros cada uno de los socios, ¿vale? No el comunero, cada uno de los socios. Bien, la sociedad ha repartido 100.000, como la deuda de 100.000, la administración podía dirigirse a cada socio hasta el límite de la cuota de liquidación, 100.000 euros. ¿Pero qué habría? Si el reparto se producía de forma anticipada, es decir, un minuto antes
reparto un dividendo, luego lo que repartían era cero. Entonces, en lugar de devolverme capital, imaginaos que un día antes le paga un dividendo de 100.000 y luego dicen cuota de liquidación cero, porque la sociedad ya no tiene nada. Si luego aparece esa deuda de 100.000 euros, lo que se produce esencialmente es que la administración no podía cobrar. Por eso se modifica el artículo 40 y se añade hasta el límite del valor de la cuota de liquidación y demás percepciones patrimoniales recibidas por los mismos en los 2 años anteriores a la fecha de disolución que minoren el patrimonio social. Entonces, fijaros, lo que se dice es, ahora me da igual que usted, un minuto antes, haya repartido un dividendo. ¿Por qué? Porque el artículo 40 dice que también responde de eso, salvo que ese dividendo se haya repartido hace más de 2 años. Hace más de 2 años. Como consecuencia de eso, esencialmente lo que se evita es que el reparto ficticio a los socios antes de la disolución de determinadas cantidades impidiera que luego la administración pudiera ir por el artículo 40 contra ellos. Entonces, no sé si esto lo tenéis claro. Más o menos esto lo tenemos claro, la idea de que se añade este parrafito para evitar que un señor pues diga, oiga, cuota de liquidación cero, y el día anterior había repartido 2 millones de euros en dividendos. ¿No? Pues dice, pues oiga, esos 2 millones de euros también responde usted por el artículo 40, porque eso es cuota de liquidación. ¿No? Lo que dice es que es cuota de liquidación lo que te llevas, más lo que te habían repartido durante los 2 años anteriores. ¿Ok? Fenomenal. ¿Qué más modificaciones de la Ley 7/2012? Bueno, más modificaciones va en cuanto al alcance de la sanción. La reforma pretende aclarar las implicaciones que tiene el responsable tributario cuando responde de las sanciones tributarias. En este caso, lo que se introduce es el artículo 212.3 de la Ley General Tributaria se modificó y lo que dice es que la ejecución de las sanciones quedará automáticamente suspendida en voluntario sin necesidad de aportar garantías hasta que las sanciones sean firmes en vía administrativa. Bien, lo que estaba planteando aquí es qué ocurre en aquellos supuestos en los que la administración deriva y como consecuencia de esa derivación, dentro de la derivación hay sanciones. Si se derivan y hay sanciones, la interposición de un recurso de reclamación en periodo voluntario implicaría la suspensión. ¿Pero qué pasa? Que esto provocaba que hubiera un cierto fraude. ¿Por qué? Porque en aquellos supuestos en los que el derivado era un tercero, la interposición de un recurso de reclamación suspendía también la exigencia de esa responsabilidad. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Imaginemos que la agencia tributaria ha realizado un embargo sobre una cuenta corriente. En ese embargo que se ha realizado sobre esa cuenta corriente, el banco no se dio cuenta y había 10.000 euros. Esos 10.000 euros le fueron entregados al deudor. De tal manera que cuando la agencia tributaria le dijo ingrésame a la entidad financiera, le dijo que se lo había pagado ya al contribuyente deudor. En ese caso sería un supuesto de responsabilidad del 42.2 de la Ley General Tributaria. Implicaría que la entidad financiera responde por el total de los bienes y derechos que se hubieran podido embargar o enajenar. Bien. Pues lo que ocurriría es que si el banco por cualquier motivo recurriese a esa derivación diciendo que él no es responsable porque él ha actuado de forma con lo que quisiera, como parte de la deuda podía ser una sanción, automáticamente al interponer un recurso, por la parte de la sanción no debería ingresar a la agencia tributaria porque quedaría suspendido. Está recurriendo parte de la sanción. Bueno, pues lo que dice es, en ningún caso será objeto de suspensión automática cuando la deuda tributaria objeto de derivación sea alguna de las responsabilidades del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, lo que dice es, ojo, porque soy un supuesto del 42.2 de la Ley General Tributaria, derivación por incumplimiento de órdenes de embargo, aunque se recurra a esa derivación de responsabilidad, las sanciones no quedan suspendidas. Las sanciones no quedan suspendidas. ¿Esto queda claro? La posibilidad de que un banco, ¿vale?, pueda recurrirnos a la derivación diciendo que no está de acuerdo, por lo que sea, y entre ellos había sanciones de las deudas que se le están exigiendo, no queda suspendida, no se le aplica la suspensión automática. ¿Vale? No se le aplica la suspensión automática. Perfecto. Bien, dicho eso, lo que establece también es una importante modificación. Cuando se le deriva a un contribuyente, se le va a derivar el importe de la liquidación en periodo voluntario, los recargos, temporalidad en su caso, si es por suceder en la actividad, pero no se le va a exigir, es decir, los recargos de apremio no se le pueden exigir. Es decir, si una sociedad debe 120.000 euros, 100.000 de principal y 20.000 de recargo, se le deriva al administrador, lo que establece la norma es que la deuda se le tiene que identificar en periodo voluntario y ese administrador dentro del periodo voluntario podrá pagar o no. Por tanto, los recargos no se le van a exigir. Bien, ¿qué ocurre cuando se le va a derivar a un administrador de una sociedad? Se le deriva las cantidades correspondientes a una sanción. En ese caso, si la sociedad primera
en su día no dio la conformidad a la sanción, no se habrá podido aplicar ni la reducción por conformidad del 30% ni la reducción por pronto pago del 25%. Cuando se le deriva al administrador, el administrador puede recurrir tanto a las liquidaciones como el propio acuerdo de derivación de responsabilidad. Es decir, puedes no estar de acuerdo con la liquidación que se practicó por la administración y recurrirla, y puede ser que no esté de acuerdo diciendo que él no es responsable. Bien, lo que establece con la modificación es que si hay sanciones, se le tiene que dar un trámite al responsable para que diga si está conforme con ellas o no. Si está conforme con las sanciones que se le están derivando, se le aplicaría la reducción del 30% de conformidad. Por tanto, a un contribuyente que la deuda ya en la sociedad originaria, sociedad A, no dio conformidad en su momento, cuando se le derive, él puede dar conformidad y tendría una reducción del 30%. Y si además paga en pronto pago, tendría una reducción del 25%. Entonces, imaginemos que tiene una sanción de 120.000, que es la sociedad originaria recurrió, es decir, no se aplicó ninguna reducción del 188. Ni conformidad, ni pronto pago, ni nada. Bueno, si se le deriva al administrador y el administrador dice, vale, pues ahora estoy conforme y voy a pagar rápido, se le podrían aplicar las reducciones de conformidad y pronto pago, aun siendo firmes en la principal. Esto no se aplica al 42.2, es decir, cuando el derivado sea un ente que incumple órdenes de embargo, no se le aplica. ¿Vale? Solamente cuando se trate de contribuyente de responsabilidades del 42.1 y del 43.1 o 2. Solamente en esos supuestos, ¿vale? 42.1 o 43.1 o 2. En el caso del 42.2, no. Esto queda claro la posibilidad que cuando se le derive a un socio o administrador, este a su vez puede decir que está conforme con las sanciones y se le aplicaría la reducción de conformidad y en su caso el pronto pago, aunque la sociedad originaria no hubiera dado el acuerdo, ¿vale? No hubiera dado el acuerdo, perfecto. Esto lo tenéis aquí, reducción vencidas, el 188.1b, el 41.4 le permite aplicárselo y la del 188.3, el artículo 41.4, la reducción del 25 y del 30%, estos son los artículos que permiten que se le aplique lo que acabamos de ver. Ejemplo, un deudor principal tiene 100 de deudas. Con conformidad se le quedarían en 70 y además se aplica el pronto pago, se quedarían en 52,50. La deuda originaria era de 100 en la sociedad deudor principal. Si el administrador optara por aceptar todo, solamente se le respondería de 52,5. Si no presta conformidad, pero sí que paga, se le podría aplicar la reducción y quedársele en 75. ¿Vale? ¿Ha quedado ahora más claro? Por tanto, con una deuda de 100, que fuera una sanción, si presta conformidad se le queda en 52,5 y si solamente lo que hace es que pronto pago, se le quedaría el 25%. Es 25 euros. ¿Lo tenéis? Perfecto. Pues aquí lo tenéis explicado. Pasaré este PowerPoint también para que lo tengáis, para poder verlo. Bien, aquí se vuelve a aplicar de otra forma igual, ¿vale? En el caso de que tuviera varias opciones, de que hubiera venido previamente con 70, 75, 100 y todo respondiera de 100 en la otra aplicación. Entonces, lo que establece el legislador aquí, para aclararlo, es que si el deudor principal, ¿vale?, tenía 75 euros porque aplicó el pronto pago, por ejemplo, cuando se le va a derivar al responsable, se le va a derivar por 100. Si el principal aplicó el pronto pago, ¿vale?, pero luego no lo pagó, se le va a derivar por 100. ¿Vale? Si se le va a derivar por 100 y luego, una vez que se le deriva por 100, él podrá optar por quedarse 52,5 o quedarse 75 si da conformidad y paga o si solamente paga. Esto también lo tenemos claro. Si el deudor principal puede ser en su día diera conformidad. Si el deudor en su día dio conformidad, nosotros lo que diremos es, bueno, él dio conformidad, pero no lo pagó. Perdón, él dijo que lo iba a pagar por pronto pago o por lo que sea, pero no lo pagó. Bien, nosotros lo que haremos siempre será pasarlo a la totalidad de la deuda, porque será el responsable el que decidirá en cuál de estas casillas quiere ponerse, ¿vale? Esto es lo que significa la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción correspondiente en su caso al deudor principal. Que luego el responsable decidirá y te irás aquí, aquí o a nada, o te vas a los 100, según tú decidas. ¿Vale? Lo que establece también es la deuda derivada será el importe que proceda sin aplicar la reducción al deudor principal. También es posible que el deudor principal ya no deba todo, sino que de los 100 solamente deba 75, porque una parte se le cobró. Bueno, pues se le derivaría por 75 y sobre los 75, eso es lo que estaríamos trabajando. Es decir, la deuda principal eran 100, porque no pagó, no pagó en conformidad, pero ya había abonado 25 euros.
Bueno, pues se le derivaría por 75 y se podría quedar con 39,3 o 56,3. Pérdida de las reducciones. Si el deudor principal interpuso recurso de reclamación, pues perdió la del 30%. Si además no abonó las cantidades, perdió la del 25%. Bien, cuando se le deriva al responsable, si una vez que se le dicte el acuerdo en el que presta conformidad, si en el caso de que no abonase esas cantidades o las recurriese, pues igual que con el deudor principal, se le exigirá ese 30 o ese 25%. Por lo tanto, luego funcionarían exactamente igual que si hubiera sido el deudor principal, ¿vale? Entonces aquí tenéis cuadro resumen de las pérdidas de reducciones. En el deudor principal, si recurre, pierde la reducción. Que no recurre, no pierde la reducción. Por pronto pago. Si recurre a la liquidación, pierde la reducción. Si recurre a la sanción, pierde la reducción. Y la diferencia la tenemos aquí es que el principal, el responsable, si recurre a la liquidación, recurre a la derivación o recurre a la sanción, pierde la reducción, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se le añade un paso más. Él es responsable y por tanto se le añade la derivación. Si recurre a la derivación, pierde la reducción. Si además el pronto pago y recurre la reducción, ¿vale? Recurre por la derivación de responsabilidad, perdería el pronto pago. Por tanto, la única diferencia entre este contribuyente principal y el responsable es que el responsable, para estar en el 30 y el 25%, tiene que aceptar tanto las liquidaciones como el propio acuerdo de derivación, que son dos cosas diferentes. Él puede estar de acuerdo con las liquidaciones, pero puede ser que se considere que no es el responsable, porque yo era administrador en esa fecha. Bueno, pues si recurre a ese acuerdo de derivación, perdería automáticamente todas las reducciones. ¿Esto ha quedado claro? ¿Vale? Esto lo tenéis, os lo pasaré para que podáis saberlo, ¿vale? Y aquí simplemente es analizar despacio qué significa si se recurre y cuándo pedirías ese 25 y cuándo pedirías ese 30%. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues en la comunicación de inicio del expediente de derivación de responsabilidad se dará un trámite de audiencia y conformidad de 15 días, un acuerdo de derivación, un plazo de un periodo voluntario si no lo paga en periodo ejecutivo. Por tanto, comunicación de inicio, se le hace una propuesta, todo esto debe acabar en 6 meses y recordar que este es el único plazo de prescripción y caducidad que tiene la administración de 6 meses en materia de recaudación. Se inicia el procedimiento y tiene que acabar en 6 meses. Si no acaba en 6 meses, esto caduca y no se puede volver a iniciar. Es el único caso en el que existe una caducidad en el procedimiento de recaudación. El resto de los procedimientos solamente están vinculados a la responsabilidad en materia de prescripción. Por tanto, se le comunica al inicio, se le hace la instrucción, se da un trámite de audiencia y conformidad de 15 días y acaba con un acuerdo de derivación, con un periodo voluntario de pago y un periodo ejecutivo si no se abonan esas cantidades. Además, ¿qué tenemos? Existe una tramitación abreviada. Directamente a la administración con la comunicación de inicio me da el trámite de audiencia y conformidad. Lo que hace es comunicación de inicio y trámite de audiencia y conformidad. Oiga, que yo creo que usted es responsable y creo además que este es el alcance de su derivación. Lo haríamos todo de un golpe, trámite de audiencia, pero el plazo para resolverlo seguiría siendo el mismo. Se notifica el acuerdo, plazo para pagar y si no paga, periodo ejecutivo. Más o menos lo tenemos bien. Pues nos queda para acabar la sesión de hoy hablar del 43.2. 43.2 se introduce para aquellos supuestos en los que los estaba produciendo son contribuyentes que no están acabados porque siguen presentando autoliquidaciones, pero de forma sistemática presentan autoliquidaciones sin ingreso. El típico hogar que está abierto y que cada trimestre presenta su IVA sin pagar. No es responsable porque no hay sanciones, no va a haber sanciones dado que él regulariza todo y dice, oiga, yo lo reconozco todo, debo dinero pero no lo puedo pagar. Y presenta todos los meses los trimestres, se le van a ejecutiva a fase de embargo y todos los meses presentan los trimestres sin pago. Bueno, en ese caso no podemos estar ni en el 42.1a ni el 43.1a porque no hay acta o liquidación con sanción. No hay cese porque la empresa sigue trabajando y no hay derivación de sucesión en la actividad. Por tanto, en esos supuestos en los que el bar está abierto y todos los trimestres de forma sistemática presenta el IVA sin ingresar, oiga, no tengo. Bueno, para eso surge el 43.2, ¿vale? El 43.2 lo que dice es, si usted está en un mismo año natural y más de la mitad de sus autoliquidaciones son sin ingreso, ¿vale? Si hay una sociedad en la que el año natural más de la mitad de las autoliquidaciones son sin ingreso, o son con ingreso, pero el ingreso total no supera el 25%, son sin ingreso, pero el ingreso total no supera el 25%, yo voy a ir por ustedes, ¿vale? Esta es la formulita, yo voy a ir a por ustedes diciendo que usted lo que está intentando es engañar a la administración cuando más de la mitad de sus autoliquidaciones sean sin ingreso en el periodo de un año, periodo de un ejercicio natural, y además se estén abonando cantidades a terceros, entonces el ejemplo del bar nos viene bien. Imaginemos un señor que presenta todos los IVAs, todas las retenciones sin ingresar todos los meses.
Sin embargo, paga el de la Coca-Cola, paga el de las patatas, paga el del gin tonic, paga a todos los demás. En ese caso, la administración se presume que hay una presunción de fraude y en ese caso, al presumir una presunción de fraude, lo que hace es que se le va a poder exigir la responsabilidad. ¿Cómo? Por la totalidad de las deudas que estuvieran pendientes. Eso es lo que dice el artículo 43.2 para estos supuestos, ¿vale? El artículo 43.2 para estos supuestos. Entonces, si os parece, el artículo 43.2 lo trataré y os dejaré grabado una sesión en la que se hace un ejemplo completo numérico, para que lo tengáis más despacito y podáis verlo más despacito, sobre cómo se aplica el 43.2. Una nota práctica, ejemplo de aplicación, que lo haré en una sesión que dejaré grabada en el campus para que podáis observarla. Bien, pues con esto, que es prácticamente una hora, que es un poco el objetivo que teníamos para cada sesión, doy por concluida. No sé si tenéis alguna duda o cuestión adicional sobre lo que hemos planteado. Sí, actuaciones posteriores a la enajenación. Un segundo, Felipe, que vea tu... Un segundo, que vea tu chat. Bien, actuaciones posteriores a la enajenación. El adjudicatario podrá solicitar expresamente el otorgamiento de escritura de venta de inmuebles. Sí, es que la administración en principio no otorga escritura. Cuando te adjudicas un bien en subasta, no se otorga una escritura, sino que te da un documento, un papel, eso es. Ya tiene la certificación del acta, pero hay gente que no, que dice, yo quiero mi escritura. Bueno, pues esa escritura se puede hacer, se otorgará por la administración a cargo del contribuyente, por supuesto, los costes. Lo que se hace es que la administración va a la notaría y ante la notaría, pues se deja en escritura que se puede hacer. No hace falta que vaya a la notaría porque se puede hacer mediante un procedimiento un poco diferente, pero esencialmente si tú quieres, no te vale la certificación del acta, que eso es título ejecutivo y te valdría. Pues ya te digo, hay gente que la quiere y la quiere y pues la quieren tener, ¿no? Entonces la quieren tener y existe la posibilidad de que lo tengan en escritura, ¿vale? Pero eso siempre sería a cargo del contribuyente, ¿vale? Existe la posibilidad de que fuera a cargo del contribuyente. Más o menos todo el mundo, no sé si os ha parecido interesante. Os queda por hacer el ejemplo del 43.2, que ya os digo que lo colgaré, lo grabaré y os lo dejaré hecho para ir despacio, para no, como son muchas cifras, para hacerlo despacito, para adelante y para atrás y para que podáis seguirlo. Y os pasaré el PowerPoint de toda la sesión completa de hoy y el anterior, ¿vale? Os dejaré todo el PowerPoint completo de las 115 que hemos visto presentaciones anteriores y de las que son de esta presentación. Bien, pues muchas gracias a todos. Simplemente agradeceros otra vez más que hayáis podido asistir y a aquellos compañeros que no han podido asistir, por decirles que esta grabación se va a dejar para que lo puedan hacer. Para todos, porque todos tenéis campus, cada uno vuestro campus, simplemente cualquier duda o cuestión que tengáis relacionado con esta parte, pues, o cualquiera de otra de las materias que estáis tratando, pues sabéis que me tenéis en el campus y la vamos viendo. Venga, muchas gracias a todos y que sea productiva la semana.